Hola, buenos días, tardes o noches. Soy Mari. Mi grupo está conformado por mi persona, por Glory, por Ana Sophie y por Chris. Y el día de hoy, bueno, nos tocó terapia metacognitiva, así que vamos a explicarles un poco sobre qué es, los fundamentos teóricos, principales exponentes, aplicaciones terapéuticas y todo lo que ocupamos saber sobre la terapia metacognitiva. Ojalá que les pueda ayudar bastante el video. Bueno, para contarles un poquito y empezar, ¿qué es la terapia metacognitiva? La terapia metacognitiva es un enfoque psicoterapéutico que parte de la idea de que los trastornos psicológicos se mantienen no por el contenido de los pensamientos, sino por cómo las personas responden a esos pensamientos. Tiene que ver más con la parte de la cognición y se enfoca en modificar los procesos de pensamiento y además también las creencias metacognitivas, que son básicamente las creencias que las personas tienen acerca de sus propios pensamientos. De este concepto, mi compañera Gloriana va a hablar más adelante porque es un concepto clave para lograr entender lo que es la terapia metacognitiva como tal, qué busca y cómo funciona. Bueno, y para continuar con los fundamentos teóricos, les voy a contar que la terapia metacognitiva se fundamenta en el modelo autorregulatorio. Este modelo fue propuesto por Adrian Wells y Gerald Matthews en 1994. Este modelo nos proporciona la explicación teórica de cómo se originan y mantienen los trastornos emocionales y además cómo y qué procesos deben ser tratados. Básicamente, también cuando esta teoría nace como una crítica a modelos antiguos como la teoría del esquema de Beck, porque los autores mencionaban que no especificaban lo suficiente los diferentes aspectos de la arquitectura cognitiva. Si de repente habían varios niveles, cómo funcionaban esos niveles, cómo se influían entre ellos y lo más importante, cómo contribuían a los problemas y procesos emocionales de las personas. Básicamente mencionaban que no lograban explicar con precisión cómo se generaba o mantenía el malestar emocional en las personas y eso limitaba mucho la utilidad clínica de estos modelos antiguos. Otro punto muy importante es que los autores en este modelo proponen que el sistema de autorregulación tiene tres niveles o procesamientos, empezando por el procesamiento automático, que es como más rápido, tiene que ver con la atención, con la parte perceptiva. Después, el procesamiento consciente, que tiene que ver con evaluaciones, creencias, juicios que tenemos acerca de nosotros mismos, pero también del mundo que nos rodea. Y la tercera y más compleja de todas, que es el sistema metacognitivo, que tiene que ver con las creencias metacognitivas, las mismas que les mencioné al principio, que próximamente mi compañera Gloriana va a explicar. Otro punto importante que propone este modelo es que identifica el síndrome cognitivo atencional con sus siglas CAS como el núcleo del problema. Ahora, ¿qué es el síndrome cognitivo atencional? Mucho de lo que les voy a mencionar aquí lo vamos a repetir más adelante también durante la presentación porque muchos de estos puntos son sumamente relevantes para la terapia metacognitiva, tanto para sus aplicaciones terapéuticas como sobre todo con las creencias metacognitivas. Resulta que el síndrome cognitivo atencional consiste básicamente en la utilización por parte de la persona de estrategias que tienen que ver con una preocupación constante y excesiva, estar muy alerta constantemente de si hay amenazas o no, una inflexibilidad cognitiva importante y también rumiación en cuanto a pensamientos. Los autores mencionan que estas estrategias, además de ser poco útiles, son poco adaptativas. El CAS, por sus siglas, ¿verdad?, de síndrome cognitivo atencional, son controladas por creencias metacognitivas tanto positivas como negativas. Otro punto importante es que la autoatención elevada es un indicador importante de que estamos ante la presencia de CAS. La autoatención elevada se refiere a cuando una persona está constantemente enfocada en sí misma, básicamente enfocada en lo que está pensando, en lo que está sintiendo, pensamientos, emociones, ¿verdad? Sensaciones físicas, comportamientos. Esto es muy común y además es universal en los trastornos psicológicos. Se puede observar mucho ahí. Resulta que, para darles un ejemplo, es cuando una persona está constantemente observándose a sí misma, si lo que está pensando está bien o está mal, si lo que dijo es incorrecto o no,
si de repente estará sintiendo ansiedad o no. Bueno, eso es la autoatención elevada y como les digo, lo vamos a ir retomando también y mis compañeras lo van a ir explicando a lo largo de la presentación un poco de estos conceptos. Para entender mejor las bases teóricas de la terapia metacognitiva, es también importante comprender bien lo que son los pensamientos metacognitivos, también conocidos como creencias metacognitivas. Estas básicamente son formas que tenemos los seres humanos de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Y estas pueden ser tanto positivas o no patológicas como negativas o desadaptativas. Las metacogniciones desadaptativas tienen un efecto muy dañino como tal en la salud mental en general. Y bueno, para entender un poquito más lo que son como tal las creencias metacognitivas, quería hablarles un poquito sobre Adrian Wells, que es un psicólogo británico, y su trabajo en este tema, ya que él se planteó una pregunta sumamente interesante e intrigante, la cual es ¿por qué ciertas personas pueden simplemente desatender o reemplazar pensamientos desadaptativos o negativos, mientras que para otras personas, para decirlo coloquialmente, los pensamientos negativos son todo un mundo y se hunden en ellos y les causan depresión y un malestar generalizado en su salud mental? Básicamente, lo que Wells concluyó es que las metacogniciones son las que determinan si la mente se controla de manera positiva o de manera patológica. Y también plantea que las emociones de una persona y su control sobre sus propias emociones se determinan por la forma en que se relaciona con sus pensamientos, ya sea positiva o negativa. Para entender esto de una manera un poquito más cotidiana, por decirlo así, podemos pensar en una chica que se está preparando para una exposición que tiene de la universidad, una exposición bastante importante. Imaginemos que a esa chica le viene un pensamiento desadaptativo automático o un pensamiento negativo automático. Por ejemplo, el pensamiento simple de voy a fallar. Ya sea porque se me van a enredar las palabras o porque me voy a caer o lo que sea. Este pensamiento, imaginemos que la chica lo desadapta como tal, que su metacognición es desadaptativa y convierte este pensamiento de voy a fallar en si yo pienso que voy a fallar es porque muy probablemente va a pasar. Me voy a caer, me voy a enredar, etc. Pensemos que hay otra chica que tiene exactamente la misma exposición, que es compañera de la otra, y que le viene a la mente exactamente el mismo pensamiento desadaptativo automático. Voy a fallar. Pero imaginémonos que esta chica tiene una metacognición positiva y entonces no piensa desadaptativamente sobre este pensamiento, sino que lo reemplaza por algo como esto. Estoy nerviosa y es normal porque estoy a punto de exponer, pero el hecho de estar nerviosa no significa que voy a fallar, solo significa que estoy a punto de hacer algo que me da miedo, pero puedo igualmente hacerlo bien a pesar del miedo. Este es un ejemplo bastante cotidiano para entender lo que es la metacognición y las creencias metacognitivas específicamente. Otro ejemplo más teórico, de hecho se conoce como la metáfora de Wells, y es que él plantea que la metacognición es como un director de orquesta. Imaginémonos la metacognición dirigiendo una orquesta. Y la orquesta como tal es el pensamiento de la persona, la capacidad de pensamiento como tal. La metacognición lo que va a hacer es monitorear, controlar y evaluar los pensamientos que entran a nuestra conciencia, a qué le prestamos atención, qué entra y cómo lo evaluamos. Entonces, con todo esto, básicamente se puede concluir que la terapia metacognitiva se basa muchísimo en que debemos investigar la metacognición específica de la persona para poder entender cómo le están afectando los pensamientos que tiene
cómo le afectan como tal a su salud mental. Ahora, con lo que son los principales exponentes, el primero sería Adrian Wells, que es el señor que está por ahí. Él es el creador como tal de la terapia metacognitiva y, bueno, a nivel internacional todavía sigue vivo, entonces a nivel internacional se le conoce sobre todo por sus aportes, tanto a nivel entendimiento y comprensión de los mecanismos psicopatológicos y a nivel de el avance como tal de la terapia cognitivo-conductual. Él actualmente es profesor en 2 universidades, una en Reino Unido, otra en Noruega. Y en Reino Unido él es profesor de psicología clínica y experimental. En Noruega él es profesor de psicología clínica. También cabe recalcar que él ha publicado más de 200 capítulos, libros y artículos científicos, muchos con los siguientes exponentes que vienen en la otra diapositiva. Y todos son como sobre la teoría, la evidencia y el tratamiento de trastornos psicológicos. Igualmente, él es miembro fundador de la Academia de Terapia Cognitiva y él es fundador y director sobre el instituto que él creó, que es el Instituto de la Terapia Metacognitiva. Lo que él quería cuando creó ese instituto, sobre todo, era el estudiar, el educar y el salvaguardar la correcta aplicación y administración de la terapia metacognitiva, que fue la que él creó. Ahora vamos a hablar un poco de otros exponentes. Bueno, primero tenemos a 2 principales. Tenemos a Hans Nordahl, no estoy segura si se pronuncia así, pero sí. Y también tenemos a Peter Fisher. Ellos dos igualmente ya han colaborado ampliamente, tienen muchos artículos en conjunto con Adrian Wells. Incluso Hans Nordahl específicamente es como la mano derecha de Adrian Wells. Es como el subdirector en el instituto que dirige, que es el Instituto de la Terapia Metacognitiva. Y como digo, pues ya han hecho varias investigaciones en conjunto. Sobre todo, Hans Nordahl se enfocó en trastornos de ansiedad, en la aplicación de la terapia metacognitiva a trastornos de ansiedad. Hay una investigación específica que me puedo acordar que es sobre ansiedad social. Igualmente, también trató como con otros tipos de ansiedad y también se enfocó en la aplicación de la terapia metacognitiva a trastornos de la personalidad. Por otro lado, también tenemos a Peter Fisher, que se dedicó a la exploración de cómo se podía aplicar y cómo podía como medir la eficacia de la terapia metacognitiva en diferentes patologías. Por ejemplo, tiene varias investigaciones sobre el trastorno de estrés postraumático, también tiene otras sobre el trastorno obsesivo compulsivo, tiene una muy específica que me acuerdo que es súper interesante, que es sobre depresión resistente a tratamientos. Lo que se hizo fue que él junto con Adrian Wells trataron con la terapia metacognitiva a un grupo de personas que ya habían sido tratadas por depresión antes y que eran resistentes al tratamiento. Entonces les aplicaron terapia metacognitiva para ver cómo funcionaba realmente y para ver si era eficaz. También hay otra investigación muy específica de Peter Fisher que él aplicó terapia metacognitiva a personas que padecían como un malestar emocional o como una angustia emocional, que eran personas adultas sobrevivientes de cáncer. Entonces igualmente aplicó terapia metacognitiva para ver cómo era la eficacia y para ver cómo respondían a la terapia. Igualmente quería como hacer como una pequeña mención a una muchacha que se llama Kim Melchior o Kim Melchior, no estoy segura cómo se pronuncia realmente el apellido, pero ella junto con otras personas en 2023, hace relativamente reciente, lo que hicieron fue un ensayo controlado aleatorizado con pacientes que sufrían trastorno obsesivo compulsivo. Entonces lo que hicieron fue igualmente aplicarles terapia metacognitiva y lo compararon con lo que ya sabemos que es casi que lo más recomendado para el TOC, que es la terapia de exposición con prevención de respuesta, y resultó que tenía la misma eficacia, realmente tenía la misma eficacia el EPR que la terapia metacognitiva. Entonces, sí. Ahora bien, para poder complementar un poco lo que mis compañeras han dicho a lo largo de esta presentación, es súper importante que podamos hablar sobre la aplicación terapéutica de la terapia metacognitiva. La misma se centra en modificar los patrones de pensamiento asociados a trastornos emocionales, particularmente los procesos cognitivos como la rumiación, la preocupación y la atención selectiva a las amenazas. Entonces podemos entender como que la terapia básicamente trabaja específicamente en cambiar la forma
en que las personas se relacionan con sus pensamientos automáticos y en fomentar también el uso de la atención plena desapegada, que ayuda a los mismos a adoptar una perspectiva distanciada y observacional respecto a sus pensamientos. También es súper importante mencionar que la terapia metacognitiva implica la práctica de ejercicios específicos para fortalecer los mecanismos metacognitivos, o sea, básicamente el conocimiento y las experiencias relacionadas con estos procesos cognitivos, permitiendo así que las personas reconozcan y gestionen los pensamientos de una manera más eficiente. Eso es lo que más se busca y lo más importante, ¿verdad? Porque la idea es reducir la activación del síndrome cognitivo atencional, que sostiene los patrones perseverativos de preocupación y rumiación a través de estrategias que impiden la activación del ciclo tóxico de pensamiento. También algo que yo vi en diferentes artículos que encontré es que se observa que la incorporación de prácticas de atención plena desapegada es una herramienta sumamente fundamental en esta terapia, ya que la misma proporciona un método para disminuir la activación del síndrome que anteriormente les comenté y facilitar una distancia perceptual con respecto a estos pensamientos disfuncionales, ayudando así a disminuir la intensidad y a disminuir también la duración de los pensamientos problemáticos. Entonces, bueno, la terapia metacognitiva también se aplica directamente en el tratamiento de diversos trastornos emocionales que ahorita vamos a mencionar y otros problemas clínicos mediante estos procedimientos específicos que buscan transformar la relación del paciente con sus pensamientos y procesos cognitivos, promoviendo una mayor flexibilidad cognitiva y emocional. Por esto, si ustedes pueden ver por acá, entre los diferentes trastornos que trata esta terapia se encuentra la ansiedad, la depresión, el TOC, también el trastorno de estrés postraumático, también están las adicciones, los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, realmente este último todavía está en proceso, sin embargo, se han visto en diferentes estudios que ha sido de mucha utilidad. Entonces, bueno, básicamente esa es una pincelada un poquito grande de la terapia metacognitiva. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido para poder entenderla un poquito más. Chao, chao.